Hola a todos, soy Javier Moles, residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, y en esta sesión vamos a ver la segunda parte de los principios generales de las terapias de reemplazo renal continua. En esta sesión vamos a hablar en primer lugar de las membranas de dialización, en segundo lugar de los componentes del sistema de terapia continua de depuración extrarrenal. En tercer lugar vamos a ver cuáles son las principales terapias de reemplazo renal continua y por último un breve apunte sobre el papel de la hemodiálisis intermitente en las unidades de crítico. En toda esta sesión no nos vamos a basar en el protocolo, pero sí que vamos a enfocar esta sesión al protocolo de hemodiálisis venovenosa continua con el filtro EMIC2 que tenemos en nuestro hospital disponible. Para empezar a hablar sobre las membranas semipermeables, cabe destacar que son la parte activa del sistema de terapia de reemplazo renal y por lo tanto la parte más importante. Estas membranas se componen de una carcasa cilíndrica y dentro se encuentra el filtro dializador. Estas son desechables y las fibras que lo componen son de tipo capilar. Tiene un diseño especializado que está orientado a reducir el espacio muerto dentro del continente y evitar la coagulación o el acúmulo de aire dentro de él para así intentar prolongar en la medida de lo posible su vida útil. Podemos clasificar las membranas en diferentes tipos. Según su composición química podemos hablar de membranas compuestas por celulosas regeneradas que son poco biocompatibles, membranas que están compuestas por celulosas modificadas o las más importantes y las que más se usan hoy en día, que son las membranas sintéticas. Esto es así porque son las membranas que tienen mayor biocompatibilidad y permeabilidad y las que menos interacciones generan cuando hay un contacto con la sangre del paciente. Dentro de las membranas sintéticas podemos hablar de membranas hidrofílicas o hidrofóbicas. Estas últimas son más porosas, tienen disponible una mayor capacidad de ultrafiltrado y una menor activación del complemento. Para clasificarlas según su capacidad de depuración, los factores más importantes son la permeabilidad al agua y a los solutos y la biocompatibilidad. La permeabilidad del agua está determinada por el coeficiente de ultrafiltración, que no es más que la cantidad de agua que puede pasar a través de la membrana. Clasificándolo por ello podemos hablar de membranas de baja permeabilidad o de bajo flujo cuando es inferior a 12 ml/hora por milímetro de mercurio, intermedia si se encuentra entre 12 y 20 o alta si es superior a los 20 ml/hora por milímetro de mercurio, que hablaríamos de membranas de alto flujo. Según su permeabilidad a los solutos, esta viene determinada por el coeficiente de transferencia de masa o COA, que luego hablaremos más profundamente sobre él, y pueden ser de eficacia baja, moderada o alta, según la cantidad de este coeficiente. Para clasificarlas por la biocompatibilidad hablamos de membranas bioincompatibles en las que están demostradas consecuencias clínicas al utilizarlas, intermedias en las que estas consecuencias clínicas son probables o membranas biocompatibles. El término de biocompatibilidad es difícil, pero podríamos decir que engloba todas las interacciones que se producen entre el enfermo y el procedimiento, y en este caso las que están implicadas con la membrana del dializador. El contacto de la sangre con el circuito extracorpóreo produce siempre una respuesta inflamatoria organizada, y la biocompatibilidad puede repercutir tanto a corto plazo produciendo prurito, dolor lumbar, dolor torácico, náuseas, vómitos, cefalea o disnea, como a largo plazo provocando una amiloidosis por beta-2 microglobulina, desnutrición, dislipemia, arteriosclerosis o alteraciones del metabolismo calcio-fósforo y también alteraciones hormonales. Normalmente hablamos de una mayor biocompatibilidad cuanto menor sea la magnitud de estas reacciones. Por supuesto, las acciones que ocurren a corto plazo pueden producirse en cualquier sesión. Sin embargo, para que ocurran las de largo plazo, el paciente necesitaría de muchos días continuados con la terapia de reemplazo renal. Estas reacciones están mucho mejor estudiadas
en los procesos de hemodiálisis intermitente que en las terapias continuas de depuración extrarrenal, porque no suele ocurrir que nuestros pacientes se vean forzados a necesitar estas terapias continuamente, porque llega un momento en el que alcanzan la estabilidad hemodinámica y si precisan de una terapia de reemplazo renal, esta puede acabar realizándose como una hemodiálisis intermitente. Los marcadores de biocompatibilidad o las reacciones que generan estos efectos son muy variadas. La principal es la activación del complemento. Se genera una activación de C3A y 5A y también se crea el complejo de ataque a la membrana, y esto, su pico máximo se alcanza a los 15 minutos del inicio de la sesión. También se puede activar el factor 12 generando un aumento de la incidencia de trombosis. Se puede provocar fibrinolisis por el aumento de activador tisular de plasminógeno. También hay activación plaquetaria. Se produce una leucopenia por un descenso en el recuento por leucoagregación pulmonar a los 15 minutos del inicio de la sesión, que se normaliza al cabo de una hora. Y por último, también hay activación de las células sanguíneas, provocándose la degranulación de los neutrófilos y la activación de los monocitos y los linfocitos T. La permeabilidad es la capacidad de la membrana de permitir el paso de un fluido sin deformar su estructura. La membrana glomerular de nuestros riñones tiene un límite de filtración de moléculas de hasta 60.000 Dalton de peso molecular, que coincide con el peso de la albúmina, es decir, todas las moléculas con un peso molecular menor que la albúmina pueden pasar por la membrana. La membrana de diálisis de cualquier terapia se intenta asemejar lo máximo posible a la membrana glomerular, y cada tipo de membrana tiene un punto de corte o cutoff, que es el tamaño molecular máximo que deja pasar la membrana. Hay membranas en las que el punto de corte es hasta moléculas pequeñas, que sería 500 Dalton, se considera moléculas medianas entre 500 y 5.000 Dalton y moléculas grandes hasta 60.000 Dalton. Aumentando la superficie de nuestra membrana y el flujo que pasa a través de ella, se mejora el aclaramiento de moléculas medianas. El transporte de solutos a través de una membrana depende de la permeabilidad difusiva, de la permeabilidad convectiva y de sus propiedades absortivas, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a la permeabilidad difusiva, es en lo que se basa el principio de diálisis. Se trata del transporte pasivo de solutos a través de la membrana por un gradiente de concentración entre ambos compartimentos. La cantidad de soluto que difunde a través de la membrana depende de dos cosas: del coeficiente de transferencias de masa o COA, que es el producto de la permeabilidad del dializador por la superficie de membrana, y es específico de cada dializador para cada molécula y es un indicador de su eficacia. Por otra parte, el gradiente de concentración es la diferencia que hay entre ambos líquidos y podemos optimizarlo si el líquido circula solo una vez a través del circuito a contracorriente y paralelo al flujo de sangre. En cuanto a la permeabilidad convectiva, que es en lo que se basa el principio de ultrafiltración, se basa en el paso simultáneo del solvente acompañado de solutos por efecto de la presión hidrostática, la diferencia de presiones a ambos lados de la membrana. El ultrafiltrado sería el líquido extraído de la sangre a través de la membrana por este mecanismo y depende a su vez del coeficiente de cribado, que es la relación de la concentración de un soluto entre el ultrafiltrado y el plasma, de la concentración sanguínea de ese soluto y del flujo de ultrafiltración, que depende a su vez del coeficiente de ultrafiltración y de la presión transmembrana. Por último, una propiedad poco estudiada pero muy interesante es la propiedad absortiva, que permite la eliminación de algunas toxinas urémicas por la capacidad de la membrana de atrapar estas moléculas en ella. Se puede absorber endotoxinas, citoquinas, beta-2 microglobulinas o otro tipo de proteínas. Sin embargo, el grado de absorción de los dializadores tiene poca repercusión clínica, ya que esta membrana se satura muy rápidamente de estas moléculas a los primeros minutos de iniciar la diálisis
y la superficie de la membrana que está disponible para atrapar estas moléculas pues es limitada. De todas formas, gracias a esta propiedad han nacido nuevas membranas en el contexto de las infecciones por bacilos gram negativos. Estas infecciones son bastante frecuentes en las unidades de críticos postquirúrgicos como complicación de cirugías abdominales. Los pacientes que desarrollan un shock séptico por bacilos gram negativos, hasta en el 50% de los casos, presentan altos niveles de endotoxina en sangre. Y existen filtros que facilitan la eliminación de esta endotoxina a través de las propiedades absortivas, lo cual permite evitar que circule a través del organismo y minimizar la respuesta inflamatoria. Y una de estas membranas es el toramixin que vemos en la imagen. De todas formas, la falta de estudios sobre este tipo de filtros hacen que las últimas guías de la Surviving Sepsis Campaign de 2021 nos sugieran en contra del uso rutinario de estos filtros de polimixina B en pacientes con shock séptico, y la explicación fundamental es que todavía no tenemos evidencia suficiente que apoye este tipo de filtros. En nuestra unidad, el único filtro que tenemos disponible es el que vemos en la imagen, es el filtro EMIC2 y es una membrana de polisulfona Elixon. Sus características, pues como hemos visto antes, la podemos clasificar como una membrana sintética, hidrofóbica, con alta permeabilidad al agua y a los solutos de peso medio y biocompatible. Su superficie de filtrado es de 1,8 metros cuadrados y el volumen de sangre que tiene dentro es de 130 mililitros. Esta membrana solo está aprobada para realizar hemodiálisis venovenosa continua. Tiene una vida media de hasta 72 horas como mucho, aunque su uso clínico habitual es de 24 horas. No se recomienda, a no ser que exista cualquier problema, cambiarla antes de las 24 horas, porque eso disminuiría el tiempo de terapia efectiva. En esta tabla que tenemos delante podemos ver qué moléculas y cuáles pasan por el filtro y cuáles no. Vemos que moléculas hasta 17.000 Dalton de peso pasan prácticamente al 100% por el EMIC2. La urea, la creatinina, la vitamina B12 y la inulina, que tiene un peso de 5.000 Daltons, pasan completamente por el filtro. La beta-2 microglobulina tiene un COA de 0,9, es decir, prácticamente toda pasa por el filtro. Y de igual forma la mioglobina con un peso de hasta 17.000 Dalton. La albúmina con un peso de 66.000, entre 60 y 66.000 Dalton, no pasa por el EMIC, solamente un 0,01 de... el COA pues es un valor que va de 0 a 1, así que el 1% de la albúmina es la cantidad de albúmina que pasa por el filtro. Y proteínas mayores como la hemoglobina G pues no pasan por nuestro filtro. Pasamos ahora a hablar del resto de componentes de los sistemas de terapia continua de depuración extrarrenal. El objetivo de estas terapias, como acabamos de decir antes, es imitar el aclaramiento del riñón. Y un fallo en este sistema pues, puede provocar una menor terapia depurativa y por consecuente una función renal no tan mejorada como deberíamos, una pérdida sanguínea porque se pierde en el filtro y en el resto del sistema, una alteración en la dosis de medicación y de la nutrición, una mayor tasa de infecciones por tener que manipularlos más veces y por supuesto un consumo de recursos, tanto de personal como económico. Dentro de los componentes ya hemos hablado de la membrana y vamos a hablar ahora de los catéteres, de los diferentes accesos venosos y del líquido de diálisis. Para iniciar la terapia de reemplazo renal necesitamos un catéter a través del cual realizarla. Los más utilizados son los catéteres de corta duración o transitorios que se insertan en una vena central. También disponemos de catéteres semipermanentes tunelizados que estarían indicados si la duración de la terapia va a ser superior a 3 semanas
ya que tienen menos incidencia de infecciones y de estenosis vascular por canalizaciones de los catéteres transitorios repetidas. Por último, tenemos disponible la fístula arteriovenosa, aunque esta se suele utilizar más comúnmente en la hemodiálisis intermitente. El flujo de sangre que se puede alcanzar a través de estos catéteres oscila entre los 200 y 300 mililitros minuto, aunque el flujo real puede ser menor por dobladuras del catéter, por un mal posicionamiento de la punta o por obstrucciones extrínsecas o intrínsecas, que sería una trombosis. Si se produce una dobladura del catéter, en la pantalla lo veríamos como un incremento de la resistencia que ofrece el mismo. Si fuera un fallo de la punta, tendríamos un fallo temprano de la terapia, y si tuviéramos una obstrucción extrínseca, esta se produciría con el tiempo y tendríamos un fallo tardío. Esto lo veríamos, este es nuestro filtro, que es el filtro de Fresenius Multifiltrate Pro, y esto lo veríamos en la pantalla de la siguiente forma. En la presión de línea arterial, que sería el número que tenemos arriba a la izquierda, que en este caso es menos 10, debería de ser, el rango normal está entre menos 50 y 0. La presión de línea venosa, que es el 45, debe estar en menos de 150, y la presión transmembrana, que es el 75 que vemos abajo, debe de ser también menor de entre 150 y 200. La presión en la línea arterial es negativa, ya que necesitamos una extracción de la sangre para llevarla a nuestro circuito desde una vena. Si por ejemplo tuviéramos un mal posicionamiento de la punta del catéter, esa presión negativa sería extremadamente negativa. Si también tuviéramos una obstrucción o una trombosis del catéter, pues también nos podría dar fallo a ese nivel. Estos son los catéteres que nosotros tenemos, o uno de ellos de los que tenemos en reanimación. Son catéteres de poliuretano, son termosensibles, son semirrígidos y de baja trombogenicidad. Tienen una doble luz, y los catéteres más comunes tienen forma de doble D. El calibre va de entre 11 y 14 French. Siempre hay que intentar poner el catéter más corto y más gordo posible, teniendo en cuenta que a mayor calibre, mayor probabilidad de trombosis. En cuanto a la forma, pueden ser rectos, pueden ser curvados o semicurvados. Para la localización de la punta, todos sabemos que debemos localizarla si hacemos un abordaje superior, ya sea yugular o subclavio, lo más cercano posible de la unión cabo-atrial, en vena cava superior, o en vena cava inferior si hiciéramos un abordaje femoral. La posición de la punta es muy importante, y he puesto esta imagen ya que está mal colocada. Deberíamos de fijarnos en la carina e intentar localizar nuestra punta a unos 3-4 centímetros por debajo de la carina, ya que así nos aseguramos que se encuentra en vena cava superior y cercano a la unión cabo-atrial. Si nuestra punta no está bien colocada, se puede dar un fenómeno de recirculación, que es un fenómeno por el cual la sangre dializada que vuelve a la circulación del paciente retorna inmediatamente por la luz arterial otra vez hacia el circuito. Y puede ocurrir porque tengamos un flujo turbulento, porque la punta esté introducida en una vena pequeña y no en vena cava superior, o por un aumento de presiones en vía aérea. En cuanto al sitio de accesos venosos, ha sido estudiado muy en profundidad por el Cathedia Study Group en este ensayo clínico que pongo en pantalla, y bueno, sus conclusiones son que el acceso venoso de elección debe ser o yugular derecho o femoral derecho. En segundo lugar tendríamos el acceso femoral izquierdo, y por último el yugular izquierdo o la subclavia. La inserción debe ser guiada por ecografía, y esto nos lo dicen las guías CADIGO con un nivel de evidencia 1A. Se recomienda cambiar los catéteres yugulares cada 21 días y cada 7 días los femorales, siempre y cuando antes no haya ningún signo de infección. Por otra parte, la vena subclavia presenta mayor frecuencia de estenosis, de trombosis
requiere más entrenamiento y se debe evitar con el fin de que si es necesario hacer una fístula arteriovenosa una vez que el paciente haya salido de nuestra unidad, pues que el riego sea lo mejor posible en el miembro. La vena yugular izquierda es más tortuosa y precisa un catéter de mayor longitud, por eso también la evitamos. Y para elegir entre el acceso yugular derecho o femoral derecho, las guías nos dicen que no existe diferencia de colonización entre femoral y yugular, pero que en pacientes con sobrepeso o obesos sí que el acceso femoral tiene doble tasa de infección y por lo tanto el acceso de elección sería el yugular derecho, que es el acceso más recto y más corto. Por eso, con ello evitaríamos las complicaciones más frecuentes. Pasamos ahora a hablar de los líquidos de diálisis. Los líquidos de diálisis tienen una composición variable, entre ellos habitualmente fisiológica, cercana a la composición del líquido extracelular y con una osmolaridad similar a la plasmática. Todos ellos contienen una sustancia tampón, que normalmente la que más se utiliza es el bicarbonato, aunque también podría ser citrato o lactato, y una cantidad fisiológica de glucosa. Todos estos líquidos deben de ser estériles y existe un sistema de control de la presión del líquido para evitar el paso del fluido dializado a la sangre. Una vez que el líquido de diálisis se pone en contacto con la sangre, el líquido que sale del filtro tras su paso y su contacto con ello es el efluente. Y este efluente es más que la suma del ultrafiltrado con el líquido de diálisis. El ultrafiltrado se puede sustituir o antes o después del filtro, aunque es verdad que la predilución se asocia con un incremento de la vida útil del filtro, ya que disminuye la viscosidad y de la sangre a su paso por el filtro y reduce también la fracción de filtración. Vamos a hablar de los líquidos de diálisis que tenemos disponibles en reanimación. He puesto primero el Multivic, que no es el que solemos utilizar y no es el que está en el protocolo que hemos visto anteriormente, porque el protocolo se centra en el uso del filtro EMIC2 con la anticoagulación con citrato. El líquido Multivic es solo útil para la anticoagulación con heparina y, como podéis ver, tiene calcio, todas las unidades, todos los números en milimoles litro. Este líquido tiene 1,5 milimoles litro de calcio. Si lo comparamos con el resto de líquidos, aquí presentamos el Zika dialisate K2 y K4, ninguno de ellos va a tener calcio, ¿vale? La diferencia entre el K2 y el K4 no es más que la cantidad de potasio que tiene. Y como es fácil de deducir, el K2 tiene 2 milimoles litro de potasio y el K4 4 milimoles litro de potasio. Los otros dos líquidos que tenemos disponibles son el K2 Plus y el K4 Plus. La diferencia entre los Plus y los no Plus es que estos Plus sí que tienen una pequeña cantidad de fósforo añadida y que la cantidad de cloro es un pelín menor, como podemos ver en la tabla. Y además tienen un poquito más de magnesio. Como podéis ver, ninguno de los líquidos disponibles tienen lactato, todos utilizan el bicarbonato como sistema tampón y el único que tiene calcio es el Multivic, ya que si utilizáramos el Multivic con la anticoagulación con citrato, las consecuencias podrían ser fatales. Este es el Zika dialisate K2 Plus, uno de los que tenemos disponibles en reanimación, y he puesto esta imagen porque se comercializan en bolsas de 5 litros. Y estos 5 litros vienen separados en dos compartimentos. El compartimento A, que es el que sale en la esquina que sale abajo a la izquierda, que tiene menor volumen y es la solución acídica, y el compartimento B, que es todo lo demás, que es la solución alcalina. Antes de ponerlo en contacto con el paciente hay que reconstituirlo, es decir, hay que poner las dos mitades en contacto y eso se hace apretándolo. Y una vez reconstituido debe de ser utilizado como máximo en 48 horas. Vamos a pasar a hablar ahora de las principales terapias de reemplazo renal continua. Las guías KDIGO recomiendan las siguientes modalidades en el paciente crítico:
o bien hemodiálisis intermitente en sesiones de entre 3 y 5 horas, o técnicas continuas que se utilizarían las 24 horas al día o formas híbridas de ambas. Existe controversia sobre qué modalidad de terapia es más óptima, pero lo que sí que tenemos seguro es que las técnicas continuas en pacientes con inestabilidad hemodinámica o neurocríticos son las de elección. Las principales técnicas continuas son la ultrafiltración lenta continua, la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua, la hemodiafiltración venovenosa continua y por último la hemoabsorción. Y ahora vamos a hacer un breve comentario de cada una. La ultrafiltración lenta continua se utiliza para eliminar agua plasmática por convención. Como lo único que se elimina es agua, no requiere líquido de reposición y se utiliza sobre todo en situaciones de sobrecarga de volumen aislada, como podría ser la nasarca o la insuficiencia cardíaca congestiva. La hemofiltración venovenosa continua también utiliza la convección para eliminar agua y los solutos que atraviesan los poros arrastrados por el agua gracias a la presión transmembrana, por lo que con esto también conseguiríamos eliminar moléculas medianas. Sí que precisa un líquido de reposición que, como hemos visto, sería muy similar al plasma, y el efluente lo formaría el ultrafiltrado y los solutos eliminados. En cuanto a la hemodiafiltración venovenosa continua, combina el mecanismo de convención con el de difusión en una proporción variable que podemos ajustar, aunque sí que se utiliza más el mecanismo de difusión para que la vida media del filtro sea mayor. El fluente en este caso estaría formado por el líquido de diálisis más el ultrafiltrado y no se ha demostrado que haya superioridad entre una u otra, por lo que al final se tiende a hacer una técnica mixta. En cuanto a la hemoabsorción, como ya hemos visto antes con los filtros de polimisina, se utiliza en pacientes con sepsis. Ayuda a controlar la disregulación del sistema inmune y parece que en los últimos estudios mejora el número de días en los que los pacientes precisan el soporte con drogas vasoactivas. Aunque, como ya hemos visto, las últimas guías de la Surviving Sepsis Campaign no aconsejan su uso por falta de evidencia científica suficiente. Y ahora vamos a hablar de la hemodiálisis venovenosa continua, que es la que nosotros tenemos disponible. En ella la eliminación de los solutos se realiza por un mecanismo de difusión. El flujo de líquido de diálisis a contracorriente enfrentado con la sangre elimina las moléculas por gradiente y el efluente final estaría formado por las moléculas que se mueven desde el plasma al líquido dializante. Por último, vamos a hablar de la hemodiálisis intermitente en críticos. Cabe destacar que para realizar hemodiálisis intermitente siempre requiere la pauta y la supervisión de un nefrólogo. Las máquinas que nosotros tenemos para hemodiálisis venovenosa continua no son compatibles con la diálisis intermitente y requieren de su máquina de diálisis propia. Esta proporciona un mayor aclaramiento, pero es solo durante pocas horas, por lo que el aclaramiento final a lo largo de las 24 horas del día resulta menor. En este caso, el líquido de diálisis no se compra en bolsa, sino que está en el hospital y se crea al momento. Entonces precisamos de una conexión a la red de agua de hemodiálisis del hospital. Hay que prestar atención a la posible contaminación de este agua por microorganismos que nos generaría una sepsis, y la conexión al circuito extracorpóreo suele empeorar la situación de inestabilidad hemodinámica, así que si la indicamos debe de ser cuando el paciente lleve inestabilidad hemodinámica algunos días para asegurarnos de que va a soportar la técnica, y si se realiza debemos de tener una vigilancia estrecha para comprobar que no se inestabiliza durante la misma. Y eso es todo. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar esta sesión. Muchas gracias a todos.